Voy con nuestro analista político, experto en seguridad y políticas públicas, Jairo Libreros. Profesor Libreros, ¿cuál es su opinión? ¿Está en este momento la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos abriendo una puerta para que precisamente sea la justicia alternativa, las penas alternativas, una opción para quienes cometieron delitos de lesa humanidad? Lo digo en otras palabras, para que los que cometieron crímenes de guerra no paguen penas privativas de la libertad en una cárcel, sino que se pueda hacer de manera alternativa. Jefferson, buenas noches. Yo creo que Naciones Unidas en este informe abre una ventana para darle una salida por detrás y respetando el derecho internacional a temas que son muy sensibles, y le voy a dar 3 argumentos del informe. El primero, si uno mira el mandato de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, que está vigente hasta octubre del próximo año, dice que el marco de las recomendaciones son única y exclusivamente dentro del conflicto, lo que pasa en el conflicto sin llegar a sobrepasar ese límite. Es más, se dice que en la última negociación se estableció que si en el transcurso de este tiempo, hasta octubre del próximo año, se llega a dar la firma del acuerdo de paz, se haría una modificación para que esta oficina tuviera la oportunidad de apoyar la implementación del acuerdo de paz. Uno de los temas es justicia transicional. Me sorprende mucho que ya empiece a ambientar un tema que ni siquiera hace parte de su mandato. En segundo lugar, Jefferson, si usted mira las recomendaciones son incongruentes, por lo menos este punto, porque en ningún lado del documento donde justifica en diferentes párrafos cuál es la situación en materia de derechos humanos en el conflicto colombiano hace referencia a justicia transicional, no se mete con el tema de las garantías fundamentales de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. Es casi que un aterrizaje inesperado, sin ninguna justificación en el informe, en un tema que es muy sensible, las recomendaciones. Y en tercer lugar, yo tengo una preocupación muy grande con una palabra que se llama vincularse. Dice en esa recomendación que podrán vincularse cierto tipo de actividades como el arrepentimiento, el reconocimiento de responsabilidades a temas que hacen parte de penas alternativas. Ese vincularse creo que genera muchas suspicacias. En cierta medida puede ser hasta un eufemismo, porque da a entender que si esta gente se arrepiente o tiene la facultad de decir no vuelvo a cometer este tipo de delitos, inmediatamente haría parte de unas penas alternativas y se saltaría a la cárcel, y eso va en detrimento de la justicia. Por eso a mí el informe no me gusta, me parece que no es preciso y el aterrizaje de esa recomendación no hace parte ni del mandato ni es congruente con todo el informe. ¿Cómo va a pagar la organización terrorista de las FARC los crímenes y atrocidades que ha cometido durante más de 5 décadas en Colombia? Este interrogante sigue sin respuesta tras 28 meses de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Mientras el gobierno defiende el marco jurídico para la paz como la hoja de ruta hacia la aplicación de una justicia transicional, la agrupación criminal no solo rechaza ese modelo como referente para un tratamiento penal especial, también rechaza ir a prisión para pagar por sus crímenes. Entre tanto, la ONU advirtió que no es posible la amnistía para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves. Lo que parece estar claro para los miembros del grupo criminal de las FARC, y eso lo han reiterado en diversos escenarios sus cabecillas, es que no están dispuestos a pagar con prisión sus cruentos delitos. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. Mucho más importante que ir tras las rejas es lograr la paz para Colombia. Eso tiene una fuerza de humanidad muy grande, determinante, que obliga, que vincula y que compromete. Pero no solo las FARC no están dispuestas a pagar cárcel, también rechazan la aplicación de una justicia transicional. En Colombia no se puede hablar de justicia transicional, porque aquí no hay una transición de una dictadura a una democracia. Aquí no ha habido un vencedor ni ha habido un vencido. Nosotros decimos que tenemos que buscar unas fórmulas jurídicas que nos permitan quitar la maleza jurídica que los enemigos de la paz han sembrado en el campo de la reconciliación colombiana. En medio de los reparos de las FARC, otros pendientes aún están sobre la mesa. El más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo una serie de recomendaciones para avanzar hacia un escenario de posconflicto
fijó 4 parámetros que podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para las partes en conflicto. El primero es el de reconocimiento de responsabilidades. Aunque las FARC han admitido ataques contra la población civil, estos, según sus cabecillas, no han sido ordenados o premeditados. Nos hacemos expresamente responsables de todo y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades y asumimos sus derivaciones. Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los provistos o esperados por la FAREP y asumimos sus consecuencias. Frente al segundo parámetro, que es el arrepentimiento, tampoco hay alguna contundente demostración de las FARC. Al contrario, el grupo criminal dice ser víctima. Antes que ser victimario, nosotros somos víctimas de este proceso. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Excandidata Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que esta recomendación que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche y que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su representante aquí en Colombia, ¿es esto un tanque de oxígeno para esa idea que ha venido ambientando el presidente Juan Manuel Santos, o por el contrario la interpreta usted como un llamamiento directo a las FARC para que comiencen a asumir esa responsabilidad, para que comiencen a reconocer los crímenes que han cometido y que por lo menos se arrepientan? No, yo realmente interpreto que muchas de las declaraciones que ha hecho el representante de Naciones Unidas están orientadas a tirarle ese tanque de oxígeno, como usted bien dice, al proceso, a tirarle un flotador realmente a los crímenes de las FARC, y me parece que eso es inaceptable para la sociedad colombiana. Y yo quisiera decir algo frente a la intervención del doctor Rivera. Es que a Colombia no le pueden seguir creando esta falsa dicotomía entre justicia y paz. Es que para que haya paz tiene que haber justicia. De lo contrario, no vamos a tener una paz verdadera, sino una mera ilusión temporal de paz. Tiene que haber justicia. Segundo, tampoco podemos aceptar esa falsa dicotomía entre los derechos de las víctimas a los que se refiere el doctor Rivera y los derechos de la sociedad colombiana, que haya justicia. A las víctimas se les debe garantizar justicia y a la sociedad colombiana también se le debe garantizar justicia, porque es que la justicia va a convertirse en la mejor garantía de no repetición para que este conflicto no lo vuelvan a vivir jamás las generaciones futuras de colombianos. Me parece que el representante de Naciones Unidas en muchísimas ocasiones ha estado siempre asumiendo iniciativas que parecerían siempre favorecer una negociación en cualquier condición, en un apoyo incondicional a esta negociación, cuando realmente las condiciones de la negociación son claras. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, y es que no se excluyen. La verdad no excluye la justicia, sino que se complementan. La verdad y el arrepentimiento son complementos de la justicia, y la justicia exige juzgamiento, exige condenas y exige, por supuesto, también la prisión, repito, así sea por un tiempo corto, pero tiene que haber justicia. Y por último, es que el representante de Naciones Unidas no puede de ninguna manera desconocer un tratado internacional. Su interpretación no puede desconocer lo que dice el Tratado de Roma, en el que tal vez el artículo 77, si no recuerdo mal, dice claramente que debe haber prisión, que debe haber pena privativa de la libertad cuando quiera que haya habido violaciones a los derechos humanos, cuando quiera que haya habido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que es lo que ha cometido las FARC con el asesinato de soldados, con las minas, con el reclutamiento de niños. Tiene que haber detención y pena privativa de la libertad. Señor Guillermo Rivera, en los Estados Unidos, en Washington, donde pues está participando de esta serie de audiencias que está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es su opinión frente a lo que plantea la doctora Marta Lucía? ¿Cree que lo planteado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia va en contravía de una de las peticiones, de uno de los principios del Estatuto de Roma, que es pedir penas reales, penas privativas de la libertad contra quienes han cometido delitos de lesa humanidad?
Pues Jefferson, yo tengo varios comentarios y empiezo por hacerle una precisión al doctor Libreros. El mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia se prorrogó no por 1, sino por 2 años. Y en segundo lugar, ese es un mandato que tiene que ver con una observación y unas recomendaciones que se hacen anualmente sobre la situación de derechos humanos. Y la principal fuente de violación a los derechos humanos en Colombia es el conflicto armado. Luego, cualquier recomendación que se haga para superar el conflicto armado es una recomendación que tiene justamente que ver con los derechos humanos. Por eso me parece que el informe no es un informe que supere o que vaya más allá del mandato que tiene esta oficina en Colombia. Me parece que los comentarios de quienes me acompañan en el panel están siendo suspicaces y por supuesto que pues, tienen todo el derecho de serlo, pero en el informe no se hace ninguna precisión sobre si habrá o no prisión. El informe lo que está planteando es que si existe arrepentimiento, que si existe reconocimiento de responsabilidades y que si existen garantías de no repetición, estas podrán vincularse con o medidas de reducción de penas o con penas alternativas. Eso no está excluyendo ni incluyendo alguna modalidad de sanción. Por penas alternativas, pues pueden entenderse un número significativo de ellas. Por medidas de reducción de penas también, pues un número significativo de este tipo de medidas. Y hay algo que ni la doctora Marta Lucía ni el doctor Libreros han planteado, y es que en esa misma recomendación, la segunda de 11, de la que tanto hemos hecho referencia en este programa, se está planteando también la adopción de mecanismos judiciales y no judiciales para la búsqueda de la verdad, que es un instrumento muy importante en el marco del modelo de justicia transicional. Es que yo coincido, Jefferson, cuando Todd Howland le señaló a usted que quizás la pregunta estaba mal formulada, porque casi que hemos circunscrito el debate durante los últimos meses en Colombia de si habrá o no cárcel. Así es. Y aquí lo que estamos planteando primero es un debate sobre cómo garantizar los derechos de las víctimas, cómo cumplir unos estándares internacionales. Y en ese debate estamos. Aquí nadie ha dicho que habrá o que no habrá cárcel. Estamos simplemente haciendo una lectura de una de 11 recomendaciones que hace la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en el marco de su mandato, y lo que está planteando es la posibilidad, una recomendación de penas reducidas o penas alternativas, no ha dicho cuáles, siempre y cuando se cumplan unas condiciones que tienen que ver con los derechos de las víctimas. No, doctor Rivera, pero sí se ha planteado ese punto, porque por ejemplo el fiscal general de la Nación en algún momento planteó la posibilidad de que esos grandes cabecillas de las FARC pues no pagaran penas privativas de la libertad. El presidente Juan Manuel Santos también en su momento, hace escasos días, en España, planteaba que pues muy difícilmente un guerrillero de las FARC iba a dejar las armas para irse a pagar una pena de cárcel a los Estados Unidos. Luego, el tema sí se ha planteado, señor Rivera. De hecho, es digamos, uno de los principales debates que tiene en este momento el proceso de paz y una de las grandes preguntas que divide a los colombianos, si aceptarán o no que las FARC paguen o no paguen cárcel. Pero Jefferson, pongamos las cosas en su contexto. La opinión del fiscal es una opinión respetable, pero el fiscal general de la Nación hace parte de la rama judicial, así está establecido en nuestra Constitución. Luego, la voz del fiscal no es la voz del gobierno. El pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos se refiere a una figura que es la de la extradición. Él no ha hecho referencia a los temas que tengan que ver con penas privativas de la libertad en Colombia. Y yo incluso diría más, la doctora Marta Lucía Ramírez está planteando una posibilidad de una pena en colonia penal. Las penas en colonias penales, de hecho, son de carácter alternativo, porque no hacen parte del sistema ordinario penitenciario en Colombia. Luego, por penas alternativas puede entenderse un menú de opciones, como la que ella está planteando, por ejemplo, sobre las mismas. De tal manera que en el caso del gobierno nosotros todavía no queremos anticipar ese debate.
lo que estamos en primera instancia, que nos parece debe ser absolutamente lo prioritario, es cómo garantizar los derechos de las víctimas. Y hemos dicho en todas partes, y lo decimos nuevamente, este modelo de justicia transicional tiene que partir del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y en eso está la negociación hoy, ese es el tema que se está abordando en estos momentos, los derechos de las víctimas. Luego de que exista un acuerdo sobre los derechos de las víctimas, viene ya el debate sobre el modelo de justicia, que ese es un debate posterior. Señor Rivera, permítame brevemente, voy con Jairo Libreros, analista de NTN 24 y también experto en políticas públicas. La réplica a este planteamiento que hace el señor Guillermo Rivera, a quien hemos invitado desde la ciudad de Guachito. Jefferson, yo creo que es un planteamiento muy importante, pero hay que tener en cuenta dos cosas. El tema de la cárcel sí hace parte de la coyuntura y hace parte del contexto. Si uno mira las estadísticas de los últimos años, especialmente las encuestas, uno llega a una conclusión muy fuerte, más del 82%, promediando 3 encuestas diferentes del último año, no considera que la FARC puede salir de los acuerdos de La Habana inmediatamente hacer política, tiene que hacer tránsito por la cárcel. Y en segundo lugar, las penas alternativas indudablemente están establecidas en la legislación colombiana, tienen reconocimiento internacional y demás, pero no se pueden desvincular de la privación de la libertad. Le pongo un ejemplo, a una persona cumple cierto término de reclusión en la cárcel, le dan una pena alternativa o le dan un subrogado penal que para efectos procesales, en el caso colombiano, se puede asimilar esa figura, le dan casa por cárcel, pero la condición de privado de la libertad no se pierde, ni en la casa ni en una colonia agrícola. En esa medida yo creo que el contexto de la discusión sí es así, y hay afirmaciones también del presidente Juan Manuel Santos, usted decía la de España, pero en diferentes escenarios internacionales. Hace 15 días en Cartagena también se planteaba ese tema. Ellos, los guerrilleros de las FARC, en términos del presidente Santos, dicen que no van a pagar ningún año de cárcel y hay que buscar una alternativa, decía él, que permita garantizar la buena marcha del proceso, firmar la paz y que ellos se encuentren tranquilos, porque si no, no firmarían el acuerdo. Yo creo que en cierta medida este informe busca ayudar al presidente Juan Manuel Santos para crear el clima necesario para poder discutir la salida del tema de la cárcel para este acuerdo. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este debate, con este análisis desde diversas aristas de la noticia, de lo que representa este pronunciamiento que en su último informe ha hecho el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.